Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 1. Vamos a leer del versículo 2 al versículo 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales y que nada os falte. Amén. Sabemos que una cosa es fe y otra cosa es creer. Son dos palabras distintas, la cual una lleva a la otra. Amén. Abraham, en su época había mucha creencia, lo que llamamos hoy en día politeísmo, muchos dioses, que a esa época con esta época pues es similar. ¿En qué sentido? En que hoy en día el Dios de muchos es el Dios Mamón. El Dios para muchos es su esposa, su esposo, sus hijos, y eso les lleva a creer. Entonces, cuando nos lleva a creer en algo, es sencillamente hemos puesto nuestra mirada o hemos desviado nuestra mirada de la verdadera fe. Sabemos muy bien lo que dice Romanos allá en el capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír. Amén. Y muchos de nosotros no oímos la voz de Dios, sino oímos la voz del intelecto, de la sabiduría corrompida, la cual inunda en estos últimos tiempos, que está escrito en la palabra que el príncipe de Grecia se levantará. Y en estos tiempos se ha levantado mucho concepto hacia Dios, mucho razonamiento hacia un Dios invisible, la cual nos lleva a llevar un tipo de creencia. Entonces muchos estamos no con la palabra, sino con los conceptos que el mismo hombre ha transmitido a través de la experiencia. Y claro, entonces la fe me lleva a creer, la palabra de Dios me lleva a creer, pero cuando yo me quedo mirando y poniendo los ojos más en un hombre que en yo mismo ir y descubrir la palabra de Dios, pues yo me voy a llevar una imagen de ese hombre predicador, de ese apóstol, de ese evangelista, y eso me lleva a creer, y por eso es que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. En los últimos tiempos, que estamos en estos tiempos, la iglesia entró en una recta final. Y pareciera que muchos de los que se congregan, está escrito en la palabra, que Dios los entrega a mentes reprobadas. ¿En qué sentido? Que solamente se quedan viendo el milagro o simplemente la apariencia del hombre, que porque tiene, que porque es, que porque viaja, porque tiene muchas personas a cargo, pero no se detienen a mirar lo más importante, la palabra de Dios. Y por eso en estos últimos tiempos está sucediendo que la iglesia se está desviando más a los dones y se están guiando más por espejismo, se podría decir, porque eso es un espejismo. Esta vida es un espejismo, porque la realidad es una, la verdad es otra. Cuando yo despierte a la verdad, mi realidad va a cambiar. Pero mientras que yo siga dormido a la verdad, mi realidad es ambivalente, siempre va a cambiar. Si ahorita estoy enfermo, quizás dentro de 15 días estaré bien, y así sucesivamente. Pero cuando yo tengo la fe puesta en la palabra de Dios, ella me lleva ¿a qué? A vivir una verdad. Y al vivir una verdad me lleva a creer realmente en Dios. Amén. Mirando esto, donde dice: hermanos míos, tened por sumo gozo
cuando cayeres en diversas pruebas. Ahora, ¿las pruebas para qué sirven? Dios las permite, ¿para qué? Para probar tu fe. Dios las necesita ahí para probar tu fe. Porque si tu fe no es probada, tu creencia sigue errada. Amén. Si tu fe no es probada, tu creencia sigue errada. Entonces muchos, óigase bien, como usted y yo, un día creíamos en la estatua, en el yeso, en el madero, en la velita. Teníamos una creencia en eso. ¿Por qué? Porque habíamos puesto la mirada, era en el hombre. Y eso no me va a producir fe. ¿Estamos? Eso no me produce fe. A mí lo que me produce fe es oyendo la palabra. Y al oír la palabra de Dios, va a aumentar esa fe, la cual yo pueda mover montañas, no físicas, espirituales, como la montaña del odio, la montaña del rencor. Esa es la verdadera fe que Dios quiere dar. Pero una persona que se queda mirando la experiencia del hombre, porque él va a generar un tipo de creencia, o él tiene una creencia, ¿qué dice la palabra al respecto? Que maldito el hombre que confía en el hombre. Y Dios ya envió a su Hijo Jesús, ¿para qué? Para romper toda maldición. Y cuando nosotros nos quedamos mirando al hombre, no queremos aceptar ¿qué? La redención. Y por eso muchos son enemigos de Dios, porque no están redimidos. Entonces, dice la palabra ahí: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué va a producir? Paciencia. Lo que Dios necesita en nosotros es que nosotros corramos con paciencia la carrera que nos queda ¿por dónde? Por delante. Pablo lo dijo. Pero para poder vivir en esta tierra con paciencia, debemos ser probados. Óigase bien, iglesia. Por eso hay muchos creyentes que no tienen fe. ¿Saben por qué? Porque no tienen paciencia. No tienen paciencia. Son impacientes y están desesperados por el negocio, porque llegó diciembre y no alcanzaron a cumplir las metas, porque se va a acabar el año y no cumplieron el objetivo, y porque tienen la empresa y va a quebrar. No hay fe. Aunque creen, ¿sí me hago entender? Aunque creen, pero no tienen fe. No tienen fe. O sea, no hay palabra donde ellos puedan recostarse, no hay palabra donde ellos puedan descansar. Tienen una creencia, la cual ha sido infundida por la experiencia del hombre. ¿Qué podía yo ver a raíz de la palabra? Abraham, les comentaba en el principio que Abraham fue un hombre de fe. ¿Sabe por qué fue un hombre de fe? Porque escuchó la voz ¿de quién? De Dios. ¿En medio de qué? De un politeísmo, porque habían muchos dioses en esa época. Habían muchos dioses. Y él prefiere oír la voz de Dios. ¿Y qué hace? Actúa. Dios, ¿qué le dice? Sal de tu tierra y de tu parentela, ¿cierto? Le habla. Entonces, cuando él recibe esa voz, empieza a adquirir fe. Y esa fe lo lleva ¿a qué? A tener experiencias. Amén. Y cuando lo lleva a tener experiencias, es lo que muchos, óigase bien a esto, de los judíos se quedaron en las experiencias. ¿De quién? Del padre Abraham. Y Dios
quiere es que su pueblo avance con paciencia la carrera que les queda por delante. Y lastimosamente, muchos creyentes a estos tiempos, lo hemos hablado en este lugar, se están judaizando. ¿Por qué? Se están quedando con la experiencia de Abraham. Se están quedando con la experiencia de Abraham. O sea, la creencia que él tuvo, aunque fue uno de los que actuó en fe. Pero yo tengo que estar con la palabra, moverme a la voz de la palabra, y ella va a darme, me va a llevar ¿qué? A creer. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de ¿qué? De lo que no se ve. La convicción de lo que se espera. En otra versión me gusta porque dice que es la sustancia, la esencia de lo que no se ve. Imagínese usted, la esencia, la sustancia de lo que no se ve. Es algo que es más, llamémoslo así, tiene como más vitamina, tiene más vitalidad, es lo que necesita el ser humano. La palabra de Dios, entonces, mirábamos ahí que dice que tenemos que ser probados, especialmente en esa fe. Y el 4 dice: mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, y que nada os falte. En base a eso yo miraba lo siguiente, y pasé rápidamente a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Siervos, sujetaos con todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos y amables, sino también a los que son ¿qué? Difíciles de entender, o que son, en mi versión dice, son severos, o sea, son muy fuertes. Porque esto es loable. Si alguna causa de la conciencia, porque esto es loable, si alguna a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y sufrís, por si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís. Esto ciertamente es agradable delante de Dios, porque para esto que fuisteis llamados, pues que también Cristo ¿qué? Padeció por nosotros, ¿qué? Dejándonos ejemplo, para que vosotros ¿qué? Sigáis las pisadas. Dese de cuenta, el pueblo judío se quedó en la experiencia de un hombre llamado Abraham. Pero aquí la palabra de Dios me lleva es no a creer en Abraham, es a poner mi mirada en el Dios de Abraham. Amén. Y el Dios de Abraham, dice la palabra, que estaba ¿en quién? En Jesús. Porque él era 100% Dios, 100% hombre. Y me lleva ¿a qué? A creer ¿en quién? En Jesús. En Jesús. ¿Por qué? Porque en estos últimos tiempos se va a levantar el anticristo, la cual va a mostrar como a Jesús como un profeta más. Y lo está mostrando por las redes y por muchos lados. Se está siendo inundado de que Jesucristo fue un profeta más. Y la iglesia, o sea, la esposa de Jesús, muchos, dice la palabra, aún van a ser engañados, si es posible, de los escogidos. ¿Por qué? Porque sencillamente no han puesto la mirada en Dios. O sea, no tienen fe. No hay palabra, hay es una creencia en lo que el hombre ha transmitido. Y eso no produce fe, porque vuelvo y lo digo, primero tengo que tener palabra de Dios para ahí sí luego creer. O sea, primero la fe me lleva al creer. Pero la gente no tiene palabra de Dios y están siguiendo
como ruedas sueltas. Y eso no produce sino simplemente enemistad con Dios, porque escrito está en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Ay, pero es que yo creo. Puedes creer, pero eres un desagrado delante de Dios. Amén. Y lo que pasa y sucede es que dice la palabra de Dios que el que se hace amigo de ¿quién? Del mundo, se hace o se constituye en enemigo de Dios. Entonces, el mensaje de esta noche es: ¿a quién estás siguiendo? ¿Por qué? Porque si Jesucristo nos dejó un ejemplo, ¿el ejemplo para qué es? Para que usted lo siga, para que usted actúe. Y hoy en día se está predicando el famoso pare de sufrir. Y pare de sufrir, eso va en contra de la palabra. O sea que eso es enemigo de Dios, ¿o no? Porque todo lo que esté en contra de la palabra es enemigo de Dios. Y Dios lo dijo a través de Pablo: sea aquel que predique otro evangelio distinto al que os hemos predicado, que es a Cristo Jesús resucitado, sea anatema. O sea, maldito de Dios, porque anatema traduce maldito de Dios. Y maldito de Dios, si lo traemos a lo colombiano, es enemigo de Dios, ¿cierto? Es un enemigo. Porque yo me acuerdo que cuando en mis andanzas de mundo, al que yo maldecía no era a mi amigo. Al que yo maldecía con todo mi corazón y toda mi rabia, era mi enemigo. ¿Sí o no? Era, ojalá le pase un carro y lo mate, lo estripe. Yo le deseaba eso, era a mi enemigo. Le mandaba maldición. Pues Dios no va a decir que le pase un carro, no. Simplemente anatema, eres maldito. O sea, enemigo de Dios. Pero algo que a mí me impacta es que, mire lo que dice Primera de Juan. Mire cómo vencemos a ese mundo que nos está corrompiendo, a ese mundo que nos lleva a creer otras cosas que no son. 5:4. Porque todo el que es nacido de Dios, ¿a quién vence? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? ¿Nuestra qué? Por eso es que muchos no pueden vencer. ¿Estamos? El tema de esa noche es la fe. Y por donde me estoy moviendo es la fe. ¿Por qué? Porque muchos ahorita se están congregando. Muchos ahorita están con un pastor. Muchos ahorita están en mucho activismo y están viajando y están haciendo, pero no tienen fe. No tienen fe. Tienen es una creencia. Y recordemos que para yo verdaderamente estar creyendo en lo que debo creer, tengo que tener palabra, tengo que tener fe. Pero no, hoy en día se está invitando a la iglesia a que lea el libro de no sé quién, porque ahí vas a adquirir conceptos y vas a adquirir un conocimiento, y eso lo puedes poner a la práctica. Y es más, hermanito, yo le invito a que usted coja la página 55 y ahí puede sacar una palabra. Eso se está predicando hoy en día. Yo no es que esté en contra de que escriban libros, escríbanlos. Hagan lo que quieran, pero no hagan la mercadería. ¿En qué sentido? Que le dan más preámbulo o le dan más importancia, evaluando, sino le hacen más propaganda a un libro que a la misma palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que me va a llevar ¿a qué? A vencer el mundo. Entonces, ¿por qué creen, iglesia, que muchos están siendo vencidos por el mundo? Porque no hay fe.
No hay fe. Entonces, pero es que yo creo, yo diezmé porque creo en Dios. Sí, usted puede diezmar porque cree en Dios, pero no tiene fe en Dios. Porque la fe, vuelvo y lo digo, es la que te va a llevar a la experiencia. Y esa experiencia es, entre paréntesis grande, creer. Y lo tengo aquí anotado porque lo miraba. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Mire esto, hablando de Abraham. Dice, así como Abraham creyó a Dios, le fue contado le creyó. Ahí no habla de la fe. ¿Por qué? Porque ya él tenía fe. La fe vino a él, una palabra. Esa palabra se incrustó en su mente y no dejaba de ¿qué? De pensar en eso. Él me dijo que tengo que salir de Ur de los Caldeos. Y yo me imagino que se encontraba con la esposa. Mi amor, mi Dios me dijo que tenemos que irnos de este lugar porque nos va a dar una tierra prometida. Y así, y con toda su parcela allá, familia, alístese. O sea, no salía de su mente el qué, la palabra que Dios le había dado. No salía. Y como no salía de su mente, eso lo llevó a ¿qué? A caminar, a actuar. O sea, ¿qué? A tener ¿qué? Experiencia. ¿En qué sentido? Listos, yo salgo de Ur de los Caldeos. ¿Y qué experiencias vivió? ¿Qué experiencia vivió? Una, allá, ¿se acuerdan cuando le tocó ir a Egipto y decir que su esposa era su hermana y que Tito le llevó a llevar una experiencia? Y así sucesivamente, cuando se encontró en Betel, ¿se acuerdan? En la Y, que le tocaba por allí o le tocaba por allá, y le dijo a su sobrino Lot, le dijo, escoge. ¿Qué adquirió él ahí? Otra experiencia. Entonces, la fe te lleva a tener experiencias sobrenaturales. Y muchos leen el libro del reconocido pastor del momento, sabiendo muy bien que eso fue una experiencia que él vivió. Pero nosotros tenemos es que vivir nuestra propia experiencia, o sea, empezar a creer en Dios. Pero no se puede hacer a través de otros medios, ni siquiera así venga el reconocido pastor del momento, el más ungido, a orar por ti. No, la experiencia tú la vives cuando estás con la palabra. Eso es todo. Ahora, mire, otro versículo que habla de Abraham, Santiago capítulo 2, versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham ¿qué? Creyó a Dios y le fue llamado por justicia. ¿Y fue llamado qué? ¿Qué? ¿Amigo de quién? Ya habíamos hablado que el que no tiene fe se constituye en enemigo. Entonces muchos dicen, no, pero es que creer, yo soy amigo de Dios. Sí, pero si usted no tuvo fe, es un enemigo. ¿Por qué? Porque es que el mundo, la única manera de vencer al mundo, ahí lo leíamos, es la fe. Es la fe. La fe puesta en Jesucristo. Y Jesucristo traducido aquí, como lo dice Juan, el verbo se hizo carne, ¿cierto? Ya no está con nosotros, pero está su palabra. O sea, la fe, los ojos puestos en la palabra. Los ojos puestos en la palabra. Porque en estos últimos tiempos hay mucho ministro, gloria a Dios, alabado sea el Señor por ello. Pero ¿sabe qué? La palabra nos dice que se levantarán falsos profetas.
Y no dice algunos, dice muchos falsos profetas se levantarán. Y la iglesia entró en una recta final donde muchos, aun si es posible, los escogidos, serán engañados. ¿Y cómo van a ser engañados? Ahí mismo lo dice, que con prodigios, con maravillas, no con la palabra. No con la palabra, óigase bien, dice que con prodigios y maravillas y milagros. Porque aquel que está en la palabra no va a juzgar al otro que hable de la palabra, sino que él sencillamente va a evaluar cómo está su vida, cómo está delante de Dios, y Dios se va a manifestar a esa persona. ¿Para qué? Para que viva una vida como Dios le agrada, o lo que hablamos aquí, una vida plena en el Señor. Ahora, mire otra experiencia de Abraham, Romanos 4:3, porque así dice la Escritura. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En esos tres pasajes yo miraba la experiencia del hombre Abraham, porque le creyó, y esa creencia pues lo llevó a vivir experiencias que lo podemos ver en el Génesis, y de ahí se desprende el pueblo, y bueno, y qué rico y qué maravilloso. Y ahí es cuando vamos a Hebreos 11, y ¿qué dice? La fe, ¿cierto? Él se movió, fue un hombre que adquirió la fe y se movió. Pero yo, a estos tiempos, en los tiempos de la recta, donde la recta final de la iglesia aquí en la tierra, yo no me puedo quedar ni siquiera con la experiencia de Gedeón. ¿Estamos? ¿Qué hizo Gedeón? ¿Recuerdan? ¿Qué hizo Gedeón? Y hay muchos que se quedan con la experiencia de darle las vueltas a Jericó. O sea, mire, fue Josué el que hizo ese evento. Fue Josué. Dios le habla a Josué y él recibe, y entonces él se queda con esa palabra. El Señor me dijo. Y soldados, el Señor me dijo. Soldados, alistes, el Señor me dijo. Se quedó, y eso le adquirió fe para vivir su propia experiencia con ese pueblo. Yo no me puedo quedar con esa experiencia que tuvo Josué. Yo no puedo ponerme a darle vueltas a faca. Yo no me puedo poner a hacer cosas cuando verdaderamente la palabra a mí directamente no me lo ha mandado. ¿A mí qué me manda la palabra? Que vaya y predique ¿qué? El evangelio. Y haga, ir y hacer discípulos. ¿A dónde? Eso es lo que me enseña la palabra. No me enseña de que, y es que se está predicando aquí en esta misma ciudad y en muchos otros lugares, que tenemos que echarle aceite no sé qué, que tenemos que hacer. No, más bien pongan a un pueblo a meditar la palabra, porque escrito está que si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. ¿Y hablar con Dios qué es? Hablar su idioma. Yo no me puedo poner a hablar. Póngale cuidado a esto, iglesia. Si yo me pongo a hablar con un japonés, ¿él me entenderá? ¿Yo le voy a entender? ¿Vamos a llegar a alguna conclusión? Por mucho me asombraré de sus expresiones. Y él también se va a asombrar de mis expresiones, porque no me va a entender nada. Pero ahí, aunque sabemos que Dios conoce todos los idiomas, pero Él quiere que hablemos el idioma del reino. ¿Por qué cree que estamos como estamos? Porque se está moviendo mucha filosofía, mucha tradición y supuesta revelación, cuando sencillamente Dios ya lo dejó todo, donde dice la palabra que ya nadie enseñará a nadie.
Yo mismo me mostraré, con tus propios ojos lo verás, dice la palabra. Pero ¿cómo lo vamos a ver? Vaya, papito. Yo me acuerdo tanto cuando un día, yo me alegré mucho cuando encontré ese texto. Cuando era de esas personas con esa fe carbonera que lo primero que yo encontraba, eso era lo que yo me quedaba. Entonces yo llegaba y Señor, háblame en el nombre del Señor Jesús, y esperaba que la Biblia se abriera y soplaba, a ver que se corrieran las hojas y ya, uy, aquí. Y llegaba y me detuve en un versículo que dice: ya no se esconderá más Dios de ti, mas con tus propios ojos lo verás. ¿Sabe qué? Yo no paraba todas las noches de mirar a ver a qué hora se alumbraba el cuarto, a qué hora llegaban ángeles. Porque como había oído a hombres de sus experiencias. ¿En qué sentido? Que a mí yo leía un libro de muchos hombres y leí un libro que decía que él se le presentó así, así, y yo, ay, entonces a mí ¿cómo va a ser? Ya me estaba ¿qué? Armando mi propia experiencia, sin ir a la palabra, pero sí consultando libros. Y a eso es lo que voy. Hay muchos hombres ahorita que ponen más la mirada en el hombre y no en la palabra. ¿Y sabe cómo Dios se me ha mostrado en esos últimos tiempos? Con su palabra nomás. Y no es como lo pintan los libros de las experiencias de esos grandes hombres. No, ¿sabe cómo es? La paz que sobrepasa todo entendimiento. Puede faltar la harina y lo que sea, pero hay una paz que sencillamente esa fe me lleva ¿a qué? A actuar, y las cosas llegan. Porque escrito está en su palabra que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Aunque yo sea infiel, Él sigue siendo fiel. Ese es el Dios. A esos hay que llevar a una iglesia a decirle: métase, porque si ustedes no se meten, nunca van a tener fe. Y su creencia es simplemente mandato de hombres, porque escrito está: ¿ustedes creen? Sí, pero los demonios también. ¿Sí ve? Pero los demonios no tienen fe. ¿Estamos, iglesia? Porque si no hubiera dicho ahí, el apóstol hubiera dicho: sí, ¿ustedes creen y tienen fe? Sí, pues los demonios también creen y tienen fe. Pero no. Él solamente se dirigió que creen, mas no dijo que tienen fe. ¿Sí ve? Entonces estamos entendiendo en esta noche, o yo lo estoy entendiendo de la siguiente manera: que si yo no me sumerjo, si yo verdaderamente no quiero estar con Dios, listos, apártese de la palabra y siga aquí haciendo esto y lo otro, y muévase por allí, muévase por allá y esto, y no se preocupe, no entre a la palabra, que ya sabe para dónde va. Eso es lo que me habla a mí el Señor. Entonces el objetivo es que yo debo de ser enemigo del mundo para ser amigo de Dios. Porque escrito está en la palabra de Dios que nadie puede servir a dos señores. Amará a uno y aborrecerá al otro. ¿Sí o no? Y yo no puedo ser tibio, porque el tibio, ¿qué pasa? Lo va a vomitar el Señor. Entonces Dios quiere que seamos fríos o seamos calientes. Calientes en el reino, en el sentido de que tenemos que tener su palabra como la prioridad número 1 de nuestras vidas. Ahora, algo que a mí me impacta está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Mire lo que pasa ahí. Y que seamos librados de hombres malos y perversos. ¿Porque qué? ¿Qué dice la última parte? Porque no es de todos la fe. Óigase bien. Este ya es lo contrario al creer. Muchos pueden creer, pero no todos tendrán fe.
Porque usted se pone a mirar, a hacer un sondeo en esta tierra, aquí en Facatativá, Cundinamarca, Colombia, para los que nos ven en otros lugares. Aquí, haciendo un sondeo, y si uno le pregunta ahorita, puerta a puerta, ¿qué versículo leyó hoy? No tuve tiempo. No, hoy no me quedó tiempo. O sea, no es de todos. Ahora, la pregunta que usted se debe hacer: ¿usted quiere estar dentro de ese grupo que es de lo que no es de todos la fe, o de los que es la fe? Porque si es de los que es de la fe, dice la palabra, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué más dice? No temas ni desmayes. ¿Y qué más sigue diciendo? Donde quiera que vayas. ¿Pero qué? Él va a ir ¿cómo? Con su palabra. Por eso Josué lo dice allá: no se apartará ¿qué? Este libro, sino que de día ¿qué? ¿Para que qué? Y así mismo ¿qué? Todo lo que emprendas vas a hacer ¿qué? Va a prosperar. Pero en estos tiempos eso no le gusta a muchos. Eso no le gusta a muchos. Prefiero ver la novela que está de moda. Es más, prefiero prender el televisor en enlace y escuchar al predicador que está en ese momento. Y ya. Y espero el domingo ir a la congregación, no la iglesia, porque la iglesia es usted, ir a la congregación, traer una ofrenda y ya soy amigo de Dios. ¿Eso no es así? ¿Eso no es así? ¿Por qué cree que el Señor Jesucristo vuelvo y lo repito, lo dijo allá en Mateo, que tenemos que enseñar lo que Él enseñó? O sea, ir y hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas que Él nos dejó. ¿Qué nos dejó? Que sencillamente el hombre es hijo de Dios y que debemos nacer de nuevo para constituirnos hijos de Dios y participar de la herencia. De lo contrario, no vamos a entrar a ningún reino. Esta tierra nos está consumiendo, no la tierra, este mundo nos está consumiendo en muchos vicios. El vicio de la tecnología, el vicio de los nuevos pensares o la nueva era, los vicios de drogas, qué sé yo, muchos vicios hay. Y hoy en día es duro ver que esos vicios lo que quieren es apartarte de Dios. ¿Cómo te apartan de Dios? Quitándote tiempo para que no estés con la palabra. Te quitan tiempo. Al quitarte tiempo, te roban un espacio en el tiempo. Óigase bien, te roban un espacio en el tiempo. O sea, allá en lo que no se ve, no en el tiempo aquí, el que es cronológico, no, en el tiempo que no se ve. Entonces, en el tiempo que no se ve, allí es donde sencillamente el enemigo está actuando. ¿Qué? Poniendo en usted para un futuro tiempo, ¿qué? Zozobra, para que tú vivas como más adelante en pobreza, en miseria, en enfermedad, en escasez. ¿Y cómo cortamos eso? A él lo enseñaba la palabra. ¿Cómo vencemos al mundo? Con la fe. No se puede más. O sea, con la palabra. Porque escrito está en su palabra que el hombre por la fe vivirá. ¿No dice eso? ¿No dice eso? Al decir eso, está diciendo que aunque venga valle de sombra y de muerte, no va a temer. Que aunque caigan
10,000 a su derecha, 10,000 a su izquierda, con todo. Y eso, Jehová estará contigo. Pero, ¿cómo yo puedo enfrentar una situación si lo que tengo dentro de mí son experiencias de hombres y no la palabra de Dios? A mí me llama mucho la atención algo que lo estudiaba, y es la palabra amén. ¿Por qué nosotros a todos le decimos amén, amén, amén? ¿Cuál ligaba esto? Yo lo miraba. La palabra fe en hebreo es emanú, que proviene de la raíz amán. Amán. A-M-A-N. Amán. Y de ahí se deriva a nosotros los latinos, los colombianos, qué sé yo, amén. ¿Y qué es la palabra fe? Firmeza, seguridad, confianza. ¿Y qué significa la palabra amán? Amán, criar, establecer también. Pero me quedé en la parte criar. Entonces, cuando uno le dice amén a todo así, a la experiencia del hombre, ¿qué estás criando? ¿Para qué? Para que después recojas o después. Por eso hay muchas situaciones que en el mismo ser humano a veces no entiende por qué las cosas le están pasando. Pero ¿por qué a mí? Y muchos dicen, no, es que estoy ahí y esa es la prueba del Señor y es que me tocó a mí esto. ¿Te tocó eso? ¿O sencillamente es porque criaste algo que no tenías que criar? Por eso, cuando uno está en la reunión, debe estar en espíritu, cuerpo y alma. Si usted no está ahí, usted sencillamente porque le digan amén, sí, amén, sí, amén. Y por eso es que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, o el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y a estos tiempos que estamos en la recta final, el pueblo se puede seguir perdiendo. Bueno, el pueblo en el sentido de aquellos que no quieren tener la fe, porque quieren tener es la experiencia, vuelvo y repito, de allí o de allá, pero no tener la fe para que te lleve a vivir tu propia experiencia. La verdad de Dios es que en estos tiempos, sencillamente, muchos, dice la palabra, apostatarán de la fe. ¿Y a dónde los lleva eso? A poner su mirada en otras cosas, en creer que porque las cosas les salen bien es porque Dios está con ellos. ¿Y qué decía ahí Santiago? Que tenemos que ser probados en la fe. Ahora, algo que a mí me machaca mucho, y es un versículo, no recuerdo ahorita, pero lo leía en estos días, y es que, ya me acordé, está en Gálatas, ya me acordé. Vamos allá para que yo no me invente nada. Gálatas capítulo 5, versículo 6, leámoslo. Gálatas 5:6, dice, porque en Jesucristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por el amor. Ya concluyendo para este mensaje corto y sustancioso, el motor de la fe es el amor. Entonces, ¿sí ven por qué Dios quiere ponerte a prueba esa fe que tienes? Si es que tienes fe. ¿Por qué? Porque eso te va a producir paciencia, te va a ejercitar. Y cuando ya tú tengas paciencia, eso sencillamente ya se te va a convertir normal. Y entonces ya empiezas tú como que, no, pero el Señor dice en su palabra que ame aún a aquel que me hace daño, aquel que me critica. Por eso leíamos allá
en Pedro, ¿de qué sirve si a usted haciendo el mal y lo abofetean? Pues sufre, sí, sufre por hacer el mal. Pero si usted está haciendo el bien y está sufriendo, dice que eso delante de los ojos de Dios, eso es gloria. Ay, pero Dios es un machista. No, es que Dios quiere probar tu fe. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted no se pierda. Por eso es que Dios te puso al lado quizás una persona, pongámosle, sea jefe, sea el esposo, sea el hijo, sea el vecino, para que tú lo ames. Pero ¿cómo lo vas a amar? Vaya la palabra. Primero, póngase la fe como armadura de Dios. Espere que venga el Señor y permita lo que te va a presentar a través del jefe, del vecino, del hijo, del sobrino, del hermano, del cuñado, del quien sea. ¿Para qué? Para que ejercites paciencia. Y cuando tengas la paciencia, obres en el amor. Eso es lo que quiere Dios. ¿No es eso allá? Alguien que verdaderamente quiere estar en el reino está en su palabra. Y alguien que quiere ser amigo de Dios está en su palabra. Entonces, esta noche simplemente de pronto sería para muchos recordar y gloria a Dios, para otros afirmar, para otros confirmar. Pero lo más importante, yo le voy a decir, iglesia, es que si en esta noche fuera nuestra última noche, ¿para dónde tú irías? ¿Para dónde tú irías? Yo le invito a que cierre sus ojos, incline su rostro y démosle gracias a Dios.